nuevamente pues agradezco esta oportunidad para poder compartir con ustedes algunas de las cosas que ya podemos usar y de las que podríamos usar en corto tiempo probablemente. Vamos a ver. Ok. Yo quise empezar con hablar un poquito de la integración de la mente y el cerebro, porque realmente cuando nosotros vemos a nuestro paciente, lo primero que vemos es la parte externa, lo que expresa, lo que se puede percibir, ¿verdad? Y eso es una expresión de lo que está ocurriendo realmente adentro, cómo está ese metabolismo cerebral y qué cambios están ocurriendo en esa estructura. Y quizás esa es la primera señal que tenemos de que o está bien o algo está empezando a suceder. En los últimos probablemente 15 a 20 años ha habido muchísimos avances en términos de la tecnología y de la capacidad de imágenes o imágenes funcionales que tenemos disponibles para evaluar los pacientes, ¿verdad? Y como ya el doctor Acosta y la doctora muy bien han mencionado, tenemos una gama disponible y dentro de ella a veces tenemos que seleccionar cuál es la mejor para el estadio que queremos evaluar y obviamente queremos ser lo más temprano posible. Así que yo voy a estar compartiendo con ustedes algunas de estas cosas que ya están establecidas y algunas nuevas. Antes de entrar en las imágenes como tal, tenemos que mencionar un poquito de lo que son imágenes moleculares, ¿verdad? Y ese probablemente es el futuro de la medicina, no tan solo en las neuroimágenes, sino en todos los campos y todos aquellos campos en especial que queremos hacer detección temprana de la enfermedad, detección preclínica. Estas imágenes moleculares nos permiten hacer un mapa in vivo de lo que está ocurriendo en el paciente en ese momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues porque estas imágenes nos permiten visualizar cambios bioquímicos, cambios a nivel celular, nos permiten evaluar respuesta a tratamiento en muchas ocasiones y nos permiten determinar si lo que estamos haciendo está surgiendo algún efecto o no. Así que la medicina se ha ido moviendo en los últimos años, ¿verdad? Y esta es una de las direcciones hacia el futuro. ¿Cuáles son esas imágenes moleculares que tenemos dentro del campo de la neurología? Pues toda la gama, ya ellos han mencionado todas ellas. La más sencilla es la tomografía de emisión de fotones, que se conoce hoy día como SPECT. Está disponible, probablemente es la más utilizada, porque está disponible clínicamente y es relativamente fácil y económica. La segunda es la tomografía de positrones. Si uno mira las publicaciones en el área de imágenes y específicamente en medicina nuclear, ya hoy día hay un subgrupo de lo que se llaman imágenes moleculares y las podemos dividir en dos grupos, aquellas que se hacen con lo clásico, que es la glucosa marcada, o aquella con agentes que se están desarrollando, agentes nuevos. Y esos agentes pues son los agentes que marcan el amiloide. Tenemos también las imágenes de resonancia magnética, que también las vamos a subdividir en aquellas que son estructurales y aquellas que son funcionales. Todo eso cae bajo la categoría de imágenes moleculares o visualización in vivo de los procesos que están ocurriendo en el cerebro. Dentro de la tecnología que tenemos disponible, pues aquí tenemos lo que es resonancia magnética, que hoy día cuando tenemos un magneto de 3 teslas, creemos que tenemos lo más fabuloso, pero ya hay de 7. Ya hay de 7. Así que esto es un proceso que ha ido cambiando, que va a seguir evolucionando y que va hacia mejor resolución, detección más temprana, pero obviamente nosotros médicos tenemos que saber que eso va a la par con inversiones, ¿verdad? En términos de las cámaras nucleares, igualmente, ha habido un gran desarrollo. Hoy día lo que es el standard of care son las cámaras híbridas. ¿Qué es eso? Pues es una cámara nuclear que va a estar pegada a un CT y te hace las dos imágenes casi seguiditas y te las une y te las suma y te las fusiona. Igualmente el PET. Ya hay
esa tecnología en el mercado, SPECT-CT, PET-CT, y ya salió al mercado el PET con MRI. Así que dentro de poco vamos a estar debatiéndonos cuál vamos a comprar, cuál vamos a utilizar. Pues porque esto es una medicina que va a estar moviéndose constantemente. ¿Cuál es el resultado de esas imágenes, esa tecnología tan fabulosa? Pues esto que tenemos aquí, que ya el doctor le enseñó algunas de ellas, donde vamos a tener unos cambios, una resolución bien fina, donde casi vamos a poder ver el cerebro como si lo estuviéramos cortando en patología, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista metabólico o desde el punto de vista de perfusión. Y hay patrones que ya nosotros conocemos, los especialistas, como normales. Distribuciones simétricas, distribuciones homogéneas. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que saber dónde estamos parados con nuestro paciente. ¿Tiene envejecimiento normal? ¿Está rumbo a desarrollar lo que es el cambio cognitivo temprano o leve? ¿O tiene demencia? ¿Verdad? Y entonces ahí vamos a ir y tenemos que utilizar aquellos biomarcadores que la doctora acaba de mencionar, y las neuroimágenes, y muchas veces tenemos que combinar muchas cosas, desde el cuadro clínico, la evaluación clínica, las pruebas neuropsicológicas, los biomarcadores y las neuroimágenes. Así que esto es una de las enfermedades más complejas que tenemos. Como ya han mencionado anteriormente, ¿verdad? El envejecimiento trae cambios, ¿verdad? Y uno de los cambios que podemos tener son cambios de memoria, y ya hoy día sabemos que esto no está directamente relacionado a la pérdida de neuronal. Sabemos que que ocurren cambios metabólicos bien tempranos en diferentes metabolitos, entre ellos la dopamina, y que hay otros factores que nos podrían acelerar el tener cambios en imágenes y cambios clínicos. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando vamos envejeciendo normalmente, señores, sin tener enfermedad? Pues vamos a ver cambios en los estudios de resonancia, donde vamos a ver cómo se va afinando esa corteza cerebral, cómo se van separando o haciendo más prominentes esos surcos. Igualmente en los estudios de PET, si cogemos el paciente de 20 años y lo comparamos con el de 85 años, pues hay una diferencia bien marcada entre lo que es corteza gris cerebral y cuán cerca o cuán lejos se ven esos hemisferios. Todo eso por el proceso de envejecimiento normal. Así que hay unos patrones que ya tenemos que conocer, que son el envejecimiento normal, y hay unos patrones que nos dan indicio de enfermedad. ¿Dónde empieza uno y termina el otro? La línea es bien finita, y realmente pues los estudios a través del tiempo han demostrado que pueden ocurrir cambios o depósitos de amiloide en pacientes que clínicamente están normales. No sabemos si son normales en este momento, y yo creo que nadie se atreve a decir que el hecho de que haya amiloide y sea normal no quiere decir que no va a desarrollar la enfermedad. Así que todavía estamos empezando a conocer de eso. Pero la realidad es que pueden ocurrir cambios en pacientes que aparentemente no tengan cambios clínicos. Y nuevamente vamos a mencionar esto, ¿verdad? Que como dice el doctor Acosta, es sumamente importante dónde vamos a hacer el diagnóstico. El que tiene envejecimiento normal antes de que llegue al déficit cognitivo, antes que llegue al estadio de demencia, ¿verdad? Mientras más temprano podamos hacer nuestro diagnóstico, mucho mejor. Recordando siempre que hay unos factores de riesgo que nos pueden duplicar la probabilidad de que terminemos con enfermedad, ¿verdad? Como ya se ha mencionado, la diabetes, el síndrome metabólico, en reportes de la literatura se ha encontrado que puede aumentar, duplicar la frecuencia de que el paciente termine con enfermedad. Así que son factores de riesgo importantes, y cuando tenemos cambios de depresión y ansiedad en esos envejecientes, se ha podido demostrar que el 50% de ellos van a desarrollar la enfermedad.
Así que esto es una enfermedad, ¿verdad?, multidisciplinaria, donde tienen que envolverse múltiples especialistas, porque ya hoy día sabemos que los factores de riesgo juegan un rol bien importante. Cuando llegamos al déficit cognitivo leve, en los próximos 5 a 6 años, el 80% de esos pacientes van a desarrollar demencia. Así que estamos bregando con una enfermedad que va a ir en progreso y que nosotros como profesionales de la salud debemos reconocer tempranamente. Se han tratado de establecer criterios, ¿verdad? Y esta referencia a mí me gusta mucho. Fue publicada recientemente, ¿verdad?, en 2011, donde se está tratando de establecer criterios diagnósticos para señalar a aquellos pacientes que están a riesgo a base no tan solo de los clínicas, sino de los biomarcadores y de los hallazgos en neuroimágenes. Y esto es interesante porque ya los pone a todos en la misma línea de pensamiento. Así que vamos a estar mirando algo de estas neuroimágenes como predictor de la enfermedad, ¿okay? Y cómo identificar pacientes tempranos donde podamos hacer intervenciones clínicas. Atrofia, cambios estructurales en resonancia magnética estructural, ¿verdad?, cambios volumétricos, descritos están en la literatura. Ya sabemos que ocurren cuando el paciente demuestra cambios en esa corteza temporal bien interna, bien adentro. Ya sabemos que esos pacientes van a convertir a enfermedad de Alzheimer. ¿Es esto temprano? No sabemos, probablemente no. Probablemente cuando ya ese cambio está, nuestra intervención va a ser bien limitada. Imágenes bonitas, ¿cómo las obtenemos? Resonancia magnética con estudios, con programas de computadoras paramétricos, donde podemos ver la unión de algunos metabolitos, ¿verdad?, marcadores, y donde también vamos a tener cambios bien tempranos en la región del temporal, especialmente en la región más interna. Esos pacientes que se evaluaban en la etapa de déficit cognitivo leve progresaban a enfermedad de Alzheimer. Esto es una publicación de un grupo de Europa, de Finlandia, y ellos lo que hicieron fue que hicieron resonancia magnética estructural a través del tiempo y fueron demostrando cómo esos cambios que veíamos bien tempranito o que creíamos que eran bien tempranitos se asociaban con que el paciente en los próximos 5 años desarrollaba enfermedad. Así que ese paciente ya estaba en la etapa que el doctor Acosta habló, ¿verdad?, del tercer estadio. Ya tenemos cambios estructurales, ya una gran cantidad de esos pacientes progresan a la enfermedad. Sabemos que estos hallazgos no solamente no son tempranos, sino que a veces nos confunden y pudieran haber hallazgos similares en otras patologías que no necesariamente son enfermedad de Alzheimer. Así que los cambios en el hipocampo se han descrito en otras patologías y no necesariamente en Alzheimer. Y esto pues es importante mencionarlo porque no solamente ocurre en resonancia, ocurre en todas las pruebas de imágenes, ¿verdad?, donde nada en la medicina es 100% y vamos a tener coincidencia de varias patologías clínicas. Finalmente vamos entonces a hablar un poquito de los estudios de positrones y lo que más se ha utilizado al día de hoy son los estudios con deoxiglucosa, ¿verdad? Y ya hemos mencionado los tres, que los primeros cambios ocurren en la región del cingulado posterior y que probablemente esos son los cambios más tempranos, cingulado posterior, hipocampo, región temporal. Y el metabolismo de glucosa es un índice de la función sináptica, de la función íntegra de esa neurona. Dicen que una imagen vale 1000 palabras, pues sí, probablemente sí. Estas son imágenes de PET con deoxiglucosa, donde tenemos un paciente de 71 años que presenta inicialmente con cambios cognitivos leves.
podemos ver que hay una asimetría, y eso es una de las cosas que ya hoy día se conoce, que no tiene que ser bilateral el cambio, que puede ser unilateral, y que envuelve mayormente esa corteza posterior. Esos cambios a través del tiempo van a ir haciéndose más prominentes y llegan a tener una desviación estándar de 4 comparada con el normal, lo cual pues lo pone en un rango de alto riesgo. Así que podemos predecir aquellos pacientes que tienen déficit cognitivo leve que van a ir a enfermedad. Sí, hay bastante en la literatura que a través de estas imágenes seriadas podemos. Esto es deoxiglucosa a través del tiempo y nuevamente vamos a estar observando cómo disminuye el metabolismo de glucosa en esas regiones particulares que ya hemos mencionado a través del tiempo. Esto es un estudio europeo nuevamente donde correlacionaron las imágenes con cambios neuropatológicos. Y esos pacientes se vio cómo deterioraba desde los años del comienzo hasta el final del paciente cuando muere el metabolismo de glucosa. Esta nuevamente es una imagen de fusión, ¿verdad? Donde tenemos la parte estructural que la vamos a obtener de la imagen anatómica, sea CT o MRI, lo más utilizado es MRI, y el metabolismo de glucosa sobreimpuesto, que es lo rojo y amarillo, y se ha reportado que la certeza diagnóstica y el valor predictivo de estas imágenes es bien importante y es significativo, ¿verdad? Lo que puede detectar bien temprano. Así que hoy día se considera que estas imágenes pueden servir de pronóstico y en muchas veces se ha utilizado como un agente para evaluar respuesta a tratamiento. Quiero hacer, ¿verdad?, una salvedad que los patrones que se ven en las imágenes de emisión de fotones de SPECT y las de PET con deoxiglucosa son bien parecidas. Los cambios los vamos a detectar bien temprano en ambos grupos de estudio. Y que hay algunas cosas que nos ayudan a decir si hay cambios tempranos en las regiones claves o no, que son los mapas paramétricos. Estos son programas ya establecidos de computadora donde usted pone su imagen y la compara con una población normal que ya va a estar validada para sexo y edad, y que usted los puede hacer con imágenes híbridas, ¿verdad?, fusionadas o sin ella. ¿Okay? Este es una de las imágenes con mapas paramétricos y le va a identificar aquellas áreas del cingulado posterior o de la región temporal que tienen mayor desviación estándar. Y todo lo que se ve en azul tiene 3 desviaciones estándar. Por lo tanto, es significativo y nos va a ayudar en lo visual porque vamos a tener una medida objetiva. Esto está disponible y se ha utilizado, y hay publicaciones donde lo utilizan como predictor de que la enfermedad está presente. Y hay publicaciones que han correlacionado estos hallazgos con los factores de riesgo, incluyendo factores genéticos en los pacientes. Se ha utilizado también en el seguimiento de pacientes, donde podemos ver cómo va deteriorando y aumentando el tamaño de esas regiones. Y el programa le puede dar la desviación estándar, el cambio que hay comparando un estudio inicial y uno de seguimiento. Así que vamos a estar mirando cambios de base en términos de severidad y extensión y progresión. Y lo podríamos utilizar en intervenciones terapéuticas igualmente, ¿verdad? Donde en vez de progreso vemos que no hay cambio o que hay alguna mejoría. En términos de glucosa, pues entonces las imágenes de positrones con glucosa nos van a poder identificar a aquellos pacientes y podemos decir que nos van a identificar pacientes que tienen cambios bien leves. La anormalidad que va a haber en la imagen va a depender del estadio, obviamente, de la enfermedad y de la severidad.
Y esos cambios no son estáticos, esos cambios van a ir cambiando a través del tiempo. A esta publicación en la revista de psiquiatría es bien dramática, donde usted puede ver lo rojo y amarillo está sobrepuesto sobre una imagen de resonancia y es el metabolismo de glucosa en este paciente, y un año más tarde esta es la imagen correspondiente, donde vemos que el metabolismo de glucosa ha disminuido marcadamente. Así que es un índice del estadio o el progreso de esa enfermedad. En esta etapa, pues realmente ya es muy tarde. Ya estamos tarde. Cuando el paciente tiene la enfermedad franca, vamos a tener cambios posteriores, ven la flechita, y los cambios anteriores. ¿Okay? Y esto es una imagen de glucosa, donde ya no solamente tenemos cambios en el cingulado, ni en el hipocampo, sino tenemos cambios en toda ese cerebro, y nuestra intervención aquí, pues como menciona el doctor, va a ser limitada y va a ser a bregar con las consecuencias. ¿Verdad? Y esto para que puedan observar cuáles son los cambios bien tempranos, déficit cognitivo, la enfermedad temprana y la enfermedad tardía. A través de las imágenes podemos entonces ver dónde está nuestro paciente. En términos de aquellos pacientes, como mencionaba la doctora, que quieren saber, tengo historial familiar, ¿cuál es mi riesgo? ¿Verdad? Y eso pues, hay ciertas cuestiones éticas y legales en esto envuelto, pero estos autores compararon esos pacientes asintomáticos y le hicieron resonancia magnética y le hicieron metabolismo de glucosa y lo siguieron a través del tiempo y encontraron que el cambio metabólico muchas veces va más allá del cambio estructural, y si esto va a ser un biomarcador o si va a ser aquel estudio que va a identificar a pacientes asintomáticos a riesgo, no sabemos. Yo creo que todavía necesitamos un poquito más, pero sí la realidad es que ocurre el cambio metabólico mucho más temprano que el cambio estructural. Vamos a hablar entonces un poquito de a donde nos estamos acercando, que es ver el amiloide, dónde está ese amiloide y dónde está el tau. A través de imágenes, probablemente en unos marcadores un poquito más temprano que en otros, pero lo vamos a poder hacer. Y vamos a hablar y vamos a poder diagnosticar la enfermedad en esa etapa preclínica. ¿Okay? Y nuestra esperanza está puesta en estos tres marcadores. Tenemos tres. El compuesto Pittsburgh, que es el que más se ha estudiado en la literatura, y el flobetabil y el FDNNP. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Compuesto Pittsburgh era nuestra esperanza, pero nuestra esperanza basada en que se pudiera marcar con un agente radioactivo que pudiéramos usar clínicamente. Lamentablemente, hasta el día de hoy está marcado con carbono 11. Carbono 11 tiene una media vida bien cortita. Por lo tanto, solamente lo pueden usar aquellos clínicos o investigadores que tienen el ciclotrón en el mismo hospital. Porque en lo que preparan el material y sale el preparado y se lo inyecta, ya pasaron los 20 minutos y se fue. Así que esa es una de las limitaciones, pero los estudios son preciosos, donde usted puede ver el paciente saludable y el paciente de enfermedad y ver el depósito de amiloide y la extensión de ese depósito de amiloide. Tenemos que recordar que todavía estos marcadores tienen un 30%, vamos a decir de falsos positivos. A mí no me gusta esa palabra porque en realidad es falso positivo y quizás en 10 años no era falso positivo. Pero hay un 30% de marcación no específica de amiloide. Tenemos el otro agente, que ese es el agente que más esperanza tenemos, el flobetabil, marcado con flúor 18. Y ese flúor 18 es el mismo con el que marcamos la glucosa. ¿Okay? Así que la media vida es de 109 minutos, lo que nos da la oportunidad de hacer estudios clínicos. ¿Okay? Y en Puerto Rico ya tenemos 2 ciclotrones
que preparan la deoxiglucosa y que ¿verdad? Comercialmente está disponible. Por lo tanto, yo creo que estamos bien cerca de que el Flobetabir pueda marcarse ¿verdad? En nuestra isla cuando esté disponible o aprobado por la FDA. Y ya estos trials clínicos prácticamente se completaron y estamos esperando que la FDA lo apruebe y quizás para fin de año o principios del próximo este material va a estar aprobado para uso clínico. La cantidad de amiloide que se va a ver en la imagen es proporcional al amiloide que realmente hay en el cerebro. Nuevamente, como el amiloide anterior, tiene un 15 a un 20% de marcación no específica, pero es muy prometedor este agente. Los estudios que se han hecho, ¿verdad? Clínicos, en los clinical trials ya terminados, han podido demostrar que esa imagen y ese marcador realmente está en el amiloide cuando uno lo vea en neuropatología. Así que es bien prometedor porque vamos a poder ver dónde están esos depósitos bien temprano. El tercer agente es un agente que va a marca el amiloide y la proteína tau. ¿Okay? Y ese agente está en investigación, no está aprobado, sí está marcado con F18, lo cual también es bueno y se están corriendo los estudios clínicos. Así que es probable que en términos de 5 años más tengamos 2 agentes. ¿Okay? Y este es el material que les acabo de mencionar, donde en pacientes de enfermedad hemos podido correlacionar en neuropatología que el material se concentra en el amiloide y en la proteína. Y me parece que, ¿verdad?, que esto es bien prometedor. Así que vamos a poder diagnosticar la enfermedad bien temprana, vamos a poder diagnosticar enfermedad en la etapa preclínica. Es posible que podamos llegar a eso en términos de un par de años, ¿verdad? Esto es parte de los estudios clínicos, en los clinical trials de Flobetabir, donde correlacionaron pacientes con enfermedad leve versus controles y obviamente la deposición de amiloide era muy alta en aquellos pacientes que tenían la enfermedad, lo cual ellos usaron como un factor positivo en que discrimina el paciente que no tiene enfermedad del que sí tiene enfermedad, con una certeza diagnóstica muy buena. Con el agente de Pittsburgh y nuevamente ellos compararon envejecientes normales con depósitos de amiloide, pero clínicamente normales, y pacientes sintomáticos. Y lo que están tratando de demostrar es que hay una diferencia entre las imágenes, ¿verdad? Entre aquel que tiene amiloide pero no tiene enfermedad y aquel que sí tiene la enfermedad. Y nuevamente ellos correlacionaron estos hallazgos con los cambios en neuropatología que conocemos de cómo se va progresando, ¿verdad?, el depósito de amiloide a través de las diferentes áreas de la corteza. ¿Cómo comparan los estudios de metabolismo de glucosa que les hablé al principio con los estudios con los marcadores de Pittsburgh? Pues en términos generales, el déficit metabólico que va progresando en los estudios de glucosa correlaciona con aquellas áreas que van a demostrar altos depósitos de amiloide. ¿Okay? En términos generales, se ha encontrado que la deposición de amiloide, como ya mencionamos, ¿verdad?, empieza a ocurrir bien temprano. Así que hoy día se están haciendo estudios para comparar algo y decidir cuando los tenga los dos qué voy a utilizar. ¿En qué grupo de pacientes voy a utilizar glucosa? ¿En qué grupo de pacientes voy a utilizar los marcadores de amiloide? Probablemente vamos a tener que hacer una mezcla entre las modalidades de imágenes, resonancia, PET con glucosa y PET con amiloide. En este momento yo creo que no estamos preparados para decir cuál va a ser la final. Este es otro estudio europeo donde compararon el cuadro clínico,
mini-mental del paciente y las imágenes de glucosa con las imágenes del compuesto Pittsburgh. Y obviamente las imágenes del compuesto Pittsburgh se iban mucho más adelante que aquellos cambios metabólicos de glucosa, eran más certeros. Ellos encontraron que obviamente la deoxiglucosa es más sensitiva en detectar esos cambios en el hipocampo, que ya hoy sabemos que está en la etapa 2, ¿verdad? No en la etapa preclínica. Y que las imágenes de amiloide van a podernos demostrar depósitos de amiloide en diferentes áreas cerebrales. En términos de certeza diagnóstica, lo reportado es muy bueno, ¿verdad? Porque para una prueba diagnóstica, una prueba de imágenes, una certeza de 90% más es muy buena. Pero en realidad vamos a depender del estadio de la enfermedad. Podemos mirarlas visualmente, podemos usar programas de imágenes o programas de computadora estadísticos. Visualmente, la mayor parte de los especialistas que ven las imágenes pueden hacer el diagnóstico con las imágenes visuales. Claro, si uno le añade las imágenes o mapas paramétricos, vamos a ser un poquito más certero y más sensitivo. La certeza diagnóstica en enfermedad temprana, en aquellos que tienen envejecimiento y están en pos de desarrollar déficit cognitivo leve, probablemente la gente sea el amiloide que nos va a permitir detectar la carga de amiloide bien temprano y que sabemos que llega a un punto donde ya no hay más depósitos y entonces en las etapas más avanzadas de enfermedad o en las etapas de enfermedad franca, la deoxiglucosa va a demostrar ser superior. Así que da la impresión de que eso se va a mover en esa dirección. Como ya mencioné, se ha utilizado en imágenes iniciales y de seguimiento, y como ya mencioné, el depósito de amiloide llega a un punto que se estabiliza, ya el paciente tiene cambios probablemente no reversibles, y eso nos hace pensar que en pacientes tempranos va a ser mejor la imagen de amiloide y en pacientes que ya tienen síntomas, la imagen de glucosa. Esto es en imágenes lo que le acabo de decir, ¿verdad? Si usted compara el estudio de amiloide inicial y en seguimiento y el estudio de deoxiglucosa, el de amiloide tiene muy pocos cambios en las etapas ya francas de enfermedad, mientras que el de oxiglucosa, el metabolismo del cerebro, pues tiene cambios bien marcados. Lo cual reafirma, ¿verdad?, que los cambios llega a un punto que ya no se deben a esos depósitos de amiloide, ¿verdad?, que es a la disfunción sináptica. En términos de los estudios o el marcador que tenemos que está en investigación todavía, que es el marcador que marca el amiloide y la proteína, probablemente va a resultar ser un marcador biológico, ¿verdad?, para aquellas personas que están a riesgo. Y va a ser interesante, ¿verdad?, una vez progresen los estudios, cuán bueno va a ser esto y en qué etapa de la enfermedad lo vamos a usar y cuál va a ser el impacto, especialmente en aquellos pacientes asintomáticos pero con altos riesgos. ¿Okay? Estas son imágenes comparando el agente de amiloide. La última línea es la deoxiglucosa y el MRI, y ellos lo que quieren demostrar es que los depósitos de amiloide y de la proteína tau, ¿verdad?, los podemos ver con mucha más facilidad que los cambios en resonancia magnética, porque estamos mirando al paciente más temprano. También hicieron una correlación con los marcadores, ¿verdad?, y hay una correlación positiva de este material con las medidas de estos marcadores en líquido cerebroespinal. Así que regreso al diagnóstico, ¿verdad? Al diagnóstico donde queremos identificar a través de todos estos medios que tenemos disponibles el paciente en esas primeras etapas, antes que llegue a ese estadio T,
3, donde ya pues sabemos que hay cambios que no van a revertir. Y la gama o el armamentario que vamos a tener de estudios diagnósticos o imágenes, pues va a ir en aumento y tenemos que mantenernos alerta de cuál vamos a tener disponible clínicamente y cuál vamos a utilizar. Diagnóstico diferencial. A veces no es tan fácil clínicamente, ¿verdad? Y los neurólogos pues son los que sufren esto, pero podemos diferenciar con imágenes. Esto es una imagen, un estudio donde compararon utilizando el agente de amiloide a aquellos pacientes que tenían envejecimiento, enfermedad de Alzheimer, Parkinson sin demencia, Parkinson con demencia y demencia de Lewy body. Y donde más apretadito está es en Alzheimer y demencia de Lewy body, ¿verdad? Porque ambos tienen una carga de amiloide relativamente alta, ¿verdad? Pero sí podía discriminar entre diferentes tipos de demencia. Este tipo de material, este es el agente Pittsburgh. Esta imagen se las quise traer, ¿verdad? Estos son depósitos de paciente, de amiloide, en un paciente, un paciente que tiene enfermedad leve, cambios leves, pero que tiene un historial de depresión significativa. Y entonces ellos están tratando de demostrar cómo hay una cantidad de amiloide en ese cerebro significativo. Y esto va en acorde con lo que los que me precedieron están enfatizando, que hay factores de riesgo importantes, que ya hoy día sabemos que hay progresión en el depósito de amiloide en todas estas entidades que son factores de riesgo adicionales en el desarrollo de la enfermedad. Lewy body, esta es la imagen de Lewy body. La diferencia más grande de Lewy body en las imágenes de oxiglucosa y Alzheimer, se ha publicado que en la parte, en el metabolismo de glucosa en la corteza visual, donde estos pacientes pierden esa corteza visual versus Alzheimer, que no la pierde. Demencia vascular tiene patrones diferentes, igualmente demencia frontotemporal. Mirando la imagen uno puede con bastante certeza hacer ¿verdad? Un diagnóstico diferencial razonablemente. Recordamos que la deoxiglucosa, ¿verdad? En aquellos pacientes de Parkinson van y pueden tener hipometabolismo en áreas posteriores, pero generalmente incluyen la corteza occipital y no necesariamente hay cambios en esos ganglios basales. Así que el patrón, ¿verdad? Es diferente. Esto es aquellos con glucosa. Esto es con amiloide y esto es enfermedad de Parkinson versus Alzheimer. ¿Okay? Así que hay una separación importante entre los patrones de imágenes. Bueno, esta está un poquito corrida, pero en resumen, pues vamos a tener unas pruebas de neuroimágenes adicionales. Algunas ya las tenemos en el mercado, como es el SPECT, como es el PET con glucosa, y esperamos que ya para el próximo año tengamos uno de los marcadores de amiloide disponible para poder hacer imágenes y poder contribuir en la evaluación y el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Así que las imágenes moleculares es lo que va a estar, ¿verdad? Lo que va a estar y nos va a dar la luz en qué es lo que está pasando in vivo en ese cerebro. Está aquí. Muchas gracias.